Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grissom. A comienzos de enero de 1945, en una reunión de ministros en la Cancillería, Hitler ordenó que todos los varones alemanes capaces de empuñar un arma debían ser alistados para el combate. Albert Speer, ministro de Armamento, intentó convencerlo. Para continuar la guerra se necesitaban los ferrocarriles, las fábricas de armamento, las comunicaciones, las tareas logísticas que implicaban la alimentación y abastecimiento al ejército y a la población. Hitler estalló y cayó a Speer a gritos, mientras Martin Bormann y Joseph Goebbels lo secundaron. El Führer gritaba que lo único que necesitaban eran soldados, y quien se opusiera a esto sería acusado de derrotismo y responsable directo de una derrota. En esos momentos realmente Alemania ya estaba derrotada, llevaba acumulando derrotas tras derrota. Unos días después se produjo la batalla de las Ardenas, una batalla definitiva que supuso la victoria de las fuerzas aliadas y un paso más para entrar en Alemania. El 16 de enero de 1945, Hitler se instaló en el Führerbunker, un búnker que había sido construido bajo el edificio de la Cancillería. Cuando en 1933 dispuso que se construyera un salón de actos anexo a la Cancillería original, ordenó que debajo de este se construyera un refugio. Este plan se reprodujo años después cuando Hitler le pidió a Speer que construyera una nueva Cancillería que incluyera un refugio antiaéreo sólido con diferentes dependencias y que contemplara una posible ampliación. En 1944, cuando no hacían más que llegar malas noticias sobre los frentes de batalla y las bombas caían día y noche sobre Alemania, era urgente acometer la ampliación. Los trabajos fueron a contrarreloj. Las excavadoras trabajaban en 3 turnos diarios en el patio de la Cancillería para que este monstruo bajo tierra tomara vida. Más de 30 estancias, equipamiento, un sofisticado sistema de ventilación y gruesos muros de hormigón que tenían, según el caso, entre 2 y 4 metros de grosor, y algunas zonas de ellas reforzadas con capas de metales para blindarlo. El descenso de Hitler el 16 de enero no fue definitivo, pero allí dormiría y allí montaría su oficina principal. Aunque las reuniones con los ministros y jefes militares seguían teniendo lugar en la Cancillería. En el edificio oficial daba arengas, repartía honores para intentar mantener la moral de sus hombres. El aislamiento en el búnker supuso para Hitler realmente un punto de inflexión en la negación de la realidad. Veía grupos de ejército donde ya no existían, pues habían sido aniquilados y grandes unidades que salvarían a Alemania, que tampoco existían. Cada uno de sus oficiales que llegaba con malas noticias era acusado de mentiroso y traidor. Hitler llegó a decir que en medio de toda la traición que le rodeaba, solo le sigue siendo fieles la desgracia y su perro Blondie. En el búnker las noticias llegaban con un desfase de tiempo y en especial con la cruel verdad de los hechos. El encierro provocaba que el efecto de irrealidad aumentara a cada minuto que pasaba. En algunos momentos un aire de inconsciente optimismo se instalaba por las salas del búnker. Hasta el hecho de que no hubiera noticias buenas o malas hacía que todo se interpretara como un buen augurio. O alguien informaba de que alguna guarnición había rechazado un ataque soviético o que alguna defensa había detenido el avance enemigo. Unos días surgía un optimismo sobreactuado que realmente no lograba mitigar del todo la sensación de que había llegado el final. Durante los meses finales, las únicas noticias que llegaban eran malas, y cualquier buena noticia era acogida como una tabla de salvación. Y aunque los planes cada vez tuvieran menos posibilidades de éxito, cada vez que partía alguna orden de Hitler hacia el exterior, se tenía la esperanza de que esa orden cambiaría el fin inevitable. Al fin y al cabo, es humano. En el búnker se desconocía la magnitud del desastre y los habitantes del búnker creían que no podían ir a peor, pero se equivocaban. En los primeros días el búnker siempre estaba lleno de gente. Todo lo que antes ocurría en la gigantesca Cancillería ahora tenía lugar bajo tierra. La gente entraba y salía, todas las dependencias bullían de actividad y contenían más personas incluso de las que podía albergar. Los pasillos registraban un abundante tráfico de ordenanzas oficiales y personal civil. No solo Hitler tenía su alojamiento allí, también Bormann, Hans Krebs, el jefe del Estado Mayor Conjunto,
otros jefes militares y sus ayudantes, secretarias, guardias de seguridad, médicos, administrativos y cualquier tipo de empleado de la Cancillería. En definitiva, era como un pequeño y frenético pueblo bajo tierra. Cuanto más cerca estaba el ejército rojo, menos funcionarios quedaban en el búnker. Mientras todos los que podían se fugaban, avanzado el mes de abril de 1945, Goebbels, su esposa y sus hijos llegaron para pasar los últimos momentos con su amado Führer. La familia tuvo 3 habitaciones a su disposición. Hitler cada vez salía menos de su encierro. En Hitler se alternaban la euforia maníaca o las depresiones más severas. Y todo esto regados con los más desmesurados ataques de ira. Parecía que quien peor lo pasaba en el búnker era el propio Führer. Su mal estado físico era evidentísimo, tenía ojeras, su piel se tornó amarillenta, su conducta era errática, llevaba la ropa manchada y desaliñada y el temblor permanente en su mano era una constante. Realmente Hitler ya estaba en las últimas, era una persona débil y extraviada. El Hitler del búnker ya no es el líder incansable de los años de ese Reich victorioso de los campos de batalla europeos. Su aislamiento era total, su desconexión con el mundo exterior total. En el búnker movía tropas que ya no tenía, imaginaba batallas en las que estaba derrotado antes de que haya empezado y establecía posiciones de tropas en territorios perdidos hace muchísimo tiempo. En el exterior, una decena de metros más arriba donde se refugiaba, Alemania estaba sucumbiendo. La guerra estaba perdida, pero él no quería asumirlo. Nadie se atrevía a decírselo. Los pocos que tenían el valor de insinuarlo o llevarle ligeramente la contraria a Hitler perdían su discurso ante las certezas alucinatorias que esgrimía Hitler. Según escribió Joachim Fest, el autor del libro en el que se basó la película El hundimiento, todo está en el búnker otra vez condensado y acrecentado aún más. Su odio al mundo, la rígida permanencia en esquemas mentales adquiridos en época temprana, la tendencia a no pensar las cosas hasta sus últimas consecuencias. El último día en el que el optimismo quizás ganó el pesimismo fue el día 13 de abril, cuando Goebbels irrumpió en una reunión con una noticia bomba. Antes de que Hitler pudiera reaccionar, su ministro eufórico y agitado lo felicitó. Le dije que todo cambiaría, mi Führer. A mediados de abril las estrellas indicaban un vuelco, y se ha producido. Roosevelt ha muerto. Comenzaron los gritos y los aplausos de celebración. Generales y ministros fueron llamados de urgencia. Enloquecido por el entusiasmo, Hitler explicó a todos el cambio de rumbo que había dado la guerra. Para él existía una conjunción de movimientos astrales con la muerte de Roosevelt. Los planes de cambio los exponía con una gran pasión. La noche fue larga, pero a la mañana siguiente la realidad se impuso de nuevo. Viena había caído en manos de los soviéticos. Una semana después, el 20 de abril, el panorama era desolador. En el búnker ya no había casi nadie, eran pocos los colaboradores que quedaban trabajando. En ese momento se podía observar la precariedad del estado del búnker. El clima era asfixiante y deprimente. La escasez de agua, las averías en algunos de los conductos de ventilación y la falta de higiene general provocaron un olor nauseabundo que permanecía permanente. La penúltima vez que Hitler salió al exterior fue para asistir a una patética ceremonia para condecorar a unos niños combatientes en los jardines de la Cancillería. La última fue a dar un paseo con su pastor alemán Blondie. Al salir al jardín, después de meses encerrado, creyó que el aire fresco lo despejaría, pero lo que realmente recibió fue la destrucción y el hedor acre de la muerte y la cordita. El jardín ya no existía, todo era destrucción. Las explosiones, que cada vez se escuchaban más cerca, mostraban que para los alemanes todavía el infierno estaba lejos de acabarse. Ese breve paseo tal vez fue el que terminó de convencer a Hitler de que había perdido la guerra. Los últimos días de Hitler fueron intensos y devastadores. Habituado a dominar casi toda Europa, hacía meses que estaba recluido en el búnker. Durante sus 10 días finales de vida, la paranoia y la desesperación lo habían convertido en un amasijo incoherente e inestable. En ese periodo de tiempo cumplió sus 56 años. Se casó con su amante Eva Braun. Creyó ser traicionado 1001 veces y dictó numerosas sentencias de muerte. Y se volvió aún más maníaco.
pero comenzó a ver claramente por primera vez que Alemania había perdido la guerra. Ya no quedaba salida. El 22 de abril, Hitler preguntó a su médico personal cuál era la manera más eficaz de suicidarse. El médico le recomendó un método que días después pondría en práctica. Antes de terminar ese día, recibió a Albert Speer y le dijo: «Créame, Speer, para mí es fácil poner fin a mi vida. Un breve momento y quedaré libre de todo, libre de esta dolorosa existencia». Speer, según cuenta, jamás lo había visto así. Hitler no deseaba que los vencedores se quedaran con la Alemania que él había creado. También quería castigar a los alemanes que habían sobrevivido, pues no los consideraba dignos de él, de la gran Alemania. Que la derrota era culpa de ellos. Según la secretaria de Hitler, Traut Junge, en esos últimos días ya no eran capaces de tener sentimientos normales, solo pensaban en la muerte. En cuándo morirían Hitler y Eva, cuándo morirían ellos, cuándo serían asesinados los niños que vivían con ellos y naturalmente cómo morirían todos. En las primeras horas del 29 de abril de 1945, poco después de la medianoche, Hitler se casa con Eva, en la sala de los mapas, y oficiada por un funcionario municipal, y como testigos solo estaban presentes Goebbels y Bormann. Mientras se combatía a solo unos cientos de metros de la Cancillería. Un par de horas antes, Hitler llamó a Frau Junge para dictarle su testamento privado y político. Lejos de explicar o justificar lo que le estaba pasando a Alemania, empezó a dictar la lista de ministros que designaba para suceder a su gobierno. Volvió a repetir las mismas frases de siempre, con su tono de siempre, y para finalizar, volvió a emplear terribles palabras para referirse a los judíos. Después de todo el sufrimiento, no tuvo ni una sola palabra de compasión y dolor. Hitler ya se había enterado de la cruel muerte de Mussolini, después de haber sido capturado, y sobre el mediodía del día 30 dio órdenes de que tras su suicidio, su cuerpo y el de Eva fueran incinerados. Tras la comida, se despidió de sus colaboradores y poco antes de las 3:30 se encerró por última vez en su despacho, acompañado por su reciente esposa Eva. Pasados unos 10 minutos aproximadamente, su ayudante de cámara, Heinz Linge, abrió la puerta junto a Bormann. Adolf Hitler y Eva Braun estaban sentados en el sofá del despacho. Eva estaba recostada a la izquierda de su esposo, oliendo a almendras amargas, el característico olor del cianuro. Hitler tenía a sus pies la pistola Walter PPK, con lo que se había disparado un tiro en la sien derecha, de la que aún seguía brotando sangre. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Y más historias como esta las puedes encontrar en elcajondelgrison.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.